Bueno, vamos a hablar entonces de tres conceptos básicos. Vamos a hablar de flujo de efectivo, de TIR, BAN y vamos a ver si alcanzamos, hablamos un poco de refuerzo a temas vistos. Entonces, hablando de flujos de efectivo, bueno, entonces contextualizando un poco el tema de flujos de efectivo, el flujo de efectivo es un elemento que utilizan las empresas regularmente para conocer la liquidez que tienen, ¿sí? Básicamente, se evalúan las salidas y entradas de efectivo en un periodo determinado, con la cual se permite saber qué tan líquida está la empresa desde el punto de vista del efectivo disponible que tiene para diferentes fines. El flujo de efectivo también se conoce como cash flow dentro de la jerga financiera y es un estado, así como existe un estado de resultados de ingresos, de pérdidas y ganancias, también existe un estado que se llama estado de flujos de efectivo, que nos permite ver la liquidez de la compañía. ¿Para qué nos sirve entonces esto? ¿Para qué nos sirve saber si una empresa tiene efectivo, si tiene liquidez? Pues al igual que las personas, el saber si tiene mucha o si tiene bastante dinero líquido, si tiene bastante disponible, pues le permite tomar algún tipo de decisiones frente a o estrategias financieras frente a ese flujo como tal. Entonces, los flujos de efectivo en diferentes frentes nos representan la capacidad de cumplir con obligaciones financieras. Por ejemplo, si sabemos que tenemos el suficiente efectivo disponible para cubrir las cuotas de los bancos o ciertas actividades financieras que tengamos, o la capacidad de inversión. Si tenemos mucho efectivo, mucho disponible, pues entonces la empresa podría pensar en poner ese dinero, bien sea a rentar en un banco, también puede ser como una inversión. También nos permite conocer las necesidades de endeudamiento, porque si por el contrario no hay mucho efectivo, entonces hay que empezar a evaluar si el efectivo que hay alcanza para cumplir las obligaciones financieras, las obligaciones con los empleados, las obligaciones en general que tenga la compañía. Lo mismo que pasa con las personas, ¿no? Con lo que pasa con todos nosotros. Si nosotros evaluamos y tenemos mucho dinero disponible, pues entonces pensaremos de pronto en, bueno, ¿qué vamos a hacer con ese dinero? Lo invertimos, nos vamos de paseo o lo metemos a un banco, a que nos rente unos intereses, sí, es el concepto general con el cual que nos permite la liquidez, ¿no? Saber tomar decisiones financieras frente a la capacidad que tengamos de efectivo, de disponibilidad de efectivo. Entonces, además, otro punto importante dentro de los flujos de efectivo es que los flujos de efectivo, como veremos más adelante, nos permiten calcular el valor actual neto, que se conoce como BAN, o la tasa interna de retorno, la TIR. ¿Sí? Entonces, es el insumo, los flujos de efectivo son el insumo para calcular TIR y BAN, que son métodos que nos permiten para evaluar la viabilidad de proyectos de inversión. ¿Sí? Son dos elementos, este es un elemento requerido para poder calcular estos dos métodos, TIR y BAN. Asimismo, entonces hablemos de la composición de los flujos de efectivo. Para poder calcular el flujo de efectivo, para poder conocer cuál es nuestro flujo de efectivo en un periodo determinado, debemos tener unos elementos básicos. Entonces tenemos que saber cuáles son los ingresos, cuáles son los egresos, cuál es el nivel de producción y ventas, cuáles son los costos, eh, de acuerdo a la política que tenga cada compañía, cuál será el capital de trabajo mínimo, eh, las condiciones de pago a proveedores y en los casos en los que exista financiamientos, obligaciones bancarias o cualquier otro tipo de obligación de financiación, pues también deben tenerse en cuenta. Este es un ejemplo de un flujo de efectivo muy sencillo en el cual, dadas unas condiciones y una producción, pues entonces construimos el flujo general del efectivo. Vamos a hacerlo en un ejemplo y con base en ese ejemplo, pues entonces ustedes realizarán su actividad que presentarán durante este fin de semana, que será la construcción de un flujo de efectivo. Entonces, vamos a mirar un flujo de efectivo sencillo
Aquí tenemos unas condiciones dadas y aquí tenemos un nivel de producción. Estos serán nuestros rubros o nuestras partidas con las cuales construiremos el flujo de efectivo. Hablando primero entonces hablaremos para poderlo construir, entonces hay que hablar primero de los ingresos y de los gastos. ¿Cómo construimos los ingresos en este caso? Entonces en este caso decimos que los ingresos de contado, el ingreso por ventas, es igual a la producción o el producto por el precio. Pero tenemos que tener en cuenta algo adicional aquí, y es que aquí nos dan una condición de que el 50% de las ventas son al contado, entonces a este valor le deberíamos incluir el 50%. Y eso nos da el valor para ese periodo. Teniendo fijo entonces el precio y la condición de contado, podemos correrlo para los diferentes periodos. Mantienen fijos, ¿ok? Esta misma dinámica, entonces la realizamos para las ventas a 30 días y para las ventas a 60 días. En los 30 días, pues no tendríamos en cuenta el primer periodo o el primer mes, sino que lo calcularíamos a partir del segundo mes. Entonces, el valor de las ventas por el precio, el valor del producto por el precio, por las condiciones de pago al contado. Perdón, aquí es a 30 días, entonces a 30 días son 25%. Y estos valores mantienen fijos a 60 días, entonces empezaríamos a cobrar a partir del tercer mes, lo cual significa que tendríamos que tener en cuenta estos dos periodos de acá. No tener en cuenta estos dos periodos. Por a 60 días la condición es del 25%. Entonces, con base en esto, fijamos las condiciones y construimos las ventas a 60 días. Con esto ya tenemos entonces los ingresos por venta. Ahora desarrollemos el concepto de los gastos. En los gastos, entonces, al igual que en el punto anterior, tenemos en cuenta la producción por, aquí en este caso los gastos nos incluyen el costo variable y el costo fijo, y esto por la condición que tengamos de pago a proveedores. En este caso son 50 y esto nos da. Estos valores mantienen fijos y lo único que varía es la producción. A 30 días entonces no tenemos en cuenta el primer periodo, sino que empezamos a tomarlo a partir del segundo periodo, que corresponderá al valor de la producción por el costo variable más el costo fijo por el pago a proveedores a 30 días y con esto entonces construimos nuestro flujo de efectivo. En los ingresos por venta y los gastos, los egresos me van a permitir tener el saldo de caja. ¿Sí? Si tuviéramos condiciones de financiación, pues tendríamos que incluirlas acá. En este caso no tenemos, entonces no lo incorporamos. Aquí adicionalmente tenemos una condición. Nos dicen que el capital de trabajo mínimo debe ser de 59.880. Teniendo en cuenta esto, entonces yo tengo esto menos el saldo de caja inicial. Así podemos hallar el valor del capital de trabajo mínimo con el que partiría ese flujo. Entonces, este es en general, este es un ejercicio que nos permite realizar fácilmente un flujo de efectivo. Con base en esto, entonces, ahora hablamos de un siguiente concepto y hablamos de la TIR y el BAN. Básicamente, la TIR y el BAN son elementos que nos permiten
determinar la viabilidad de un proyecto de inversión. Si son métodos estándar bastante utilizados en la evaluación financiera de proyectos para saber si un proyecto es viable o no es viable. ¿Cuál es la diferencia? El BAN me permite conocer el valor monetario y ese valor monetario resulta de comparar el valor de los ingresos con los egresos y llevar esos flujos a un valor presente neto, ¿sí? Entonces, como vimos en el ejemplo anterior, hay unos flujos de efectivo, esos flujos de efectivo se llevan a valor presente y eso es lo que me representa el BAN. El BAN siempre va a estar en unidades, en valor monetario, ¿sí? Como observamos aquí. Mientras que la TIR es una tasa de interés, ¿sí? Entonces, por lo tanto, va a estar representada como un porcentaje. Mientras este es un valor monetario, este va a representar un porcentaje, una tasa de interés. Si recordamos, retomamos un poquito la clase anterior en la que hablábamos de valor presente. Si ustedes observan, la fórmula de BAN es muy similar, contempla la fórmula de valor presente, ¿sí? Y nos muestra la relación que existe entre la relación inversa que existe entre la tasa de interés y el valor presente. Entonces, si vemos aquí en este ejemplo, vemos una tasa de interés o una tasa, esta es la tasa como tal, la tasa del costo del capital, y esta tasa, si aumenta la tasa, se espera que el valor presente disminuya. Entre una tasa más bajita, mayor valor presente. Entonces, si ustedes ven aquí la relación, por ejemplo, decimos que si en este caso teníamos una tasa del 20%, si aumentamos la tasa al 30%, ya el valor que vamos a tener es este valor, menos 148, lo cual le muestra la relación inversa que existe entre tasa de interés y valor presente. Es un punto bastante importante. Eso tiene toda la lógica desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista matemático. A una mayor tasa, el valor presente va a ser menor, o sea, va a representar un menor valor del dinero, ¿sí? El costo del capital ante un mayor costo del capital, pues entonces va a representar un menor valor del dinero. Entonces, con base en este, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo, hay una inversión inicial y hay unos flujos de efectivo durante 4 años. Con base en estos datos construimos la BAN. Este es el valor de la inversión más los flujos de cada periodo a una tasa determinada y eso me da el valor de la BAN. Existen unos criterios para definir si es viable o si no es viable, que son 3. Y el primero es si la BAN es mayor a 0, se acepta, si es menor se rechaza, si es menor a 0 se rechaza y si es igual a 0 es indiferente realizar la inversión o es indiferente realizar el proyecto. Teniendo en cuenta entonces este concepto, hablamos de la TIR. La TIR es esa tasa que permite que todo este resultado sea igual a 0, es decir, es la tasa a la cual se iguala el BPN a 0, ¿sí? Iguala los flujos de efectivo con la inversión, ¿sí? Entonces, eso nos va a permitir conocer el nivel de rentabilidad máximo dentro de un proyecto, ¿sí? Aquí vemos un ejemplo básico de cómo construir la TIR, ¿sí? Y lograr que esa TIR, o sea, esa tasa que vamos a tener aquí, se iguale igual el BAN a 0. Entonces, estos son dos conceptos fundamentales para entender la viabilidad de proyectos. La TIR representa la máxima tasa de interés a la que un inversionista estaría dispuesto a pedir prestado dinero para financiar el proyecto. Dados unos flujos de efectivo,
bajo una totalidad de capital e intereses sin que haya perdido, ¿sí? Entonces la tasa máxima de interés teniendo en cuenta que el inversionista no vaya a perder, ¿sí? Para eso sirve la TIR, para saber, para conocer la tasa máxima a la que un inversionista no perdería dentro de una inversión. Entonces, y toda esta construcción se hace con base en los flujos de efectivo. Con esto entonces finalizamos esta sesión. En plataforma y a través de correo electrónico van a tener ustedes eh, el ejercicio de flujo de efectivo para que lo trabajen, que será este. Y en este flujo de efectivo, pues calcularlo solamente para los 4 primeros periodos con base en los supuestos y en las condiciones de esta compañía. Hasta aquí terminamos. Aquí terminamos ya esta sesión y ya entonces queda pendiente la realización del ejercicio. Gracias.